1W2F. Ok, HTML es todo aquello, las etiquetas, los atributos y el contenido que establecemos para manejar el contenido de una página. Es la parte de enviar el mensaje. CSS me brinda el apoyo visual, es la capa de presentación, es lo que me permite ver una página que se mire adecuada, bonita, organizada. Y la tercera capa, una capa en el documento que me permite controlar y manejar el comportamiento, la interacción con el usuario, pero hace a través de otra tecnología, en este caso a través de JavaScript. Al igual que CSS, JavaScript yo lo puedo incorporar de tres formas. Como un atributo dentro de un elemento HTML no recomendado, como un bloque script dentro del documento para que tenga el alcance de ese documento. Y ahí voy a ubicar código que sea específico para ese documento. No puedo reutilizar mucho porque es bien específico. Si se puede reutilizar en otra página, entonces la tercera forma de incorporar JavaScript es a través de un archivo externo, que es el que vamos a usar. Vamos a crear un nuevo folder, JavaScript, y vamos a crear un archivo y le vamos a llamar app.js. El nombre no tiene nada que ver, es puro capricho, solo es que tenga la extensión JS para definir lo que es un JavaScript. ¿Qué podemos hacer con JavaScript? Miles de cosas, miles de elementos. Es un lenguaje de programación bastante versátil. Hoy en día se usa en todos lados y los navegadores tienen un soporte bastante alto para poder ejecutar JavaScript. Las versiones de JavaScript hasta hoy tenemos, bueno, ¿qué puedo decir? Las iniciales usamos la versión JS 2015. Hoy ya tenemos JS 2022, 2023. Que son JavaScripts, que son, o sea, versiones de los motores que tienen muchas mejoras, incluyen clases ahora, se incluyen workers, web workers que son para atrás, y también los browsers incorporan nuevas APIs que nos permiten interactuar con JavaScript con entornos del navegador que no se podrían hacer directamente. Entonces vamos a empezar con una función básica estándar y lo que queremos saber es que nuestro archivo JavaScript está corriendo. Entonces vamos a usar el comando alert en donde nosotros vamos a mandar un triado hola mundo y esto va a ser desde app.js. Ok, este archivo aún que se puede utilizar en cualquiera no está enlazado dentro de nuestro documento, entonces necesitamos enlazarlo. Para enlazarlo usamos el bloque script y le ponemos source, que es js, y se me olvidó, pleca app. No le vamos a poner defer, así nomás. Ahora, a diferencia del link, que el link si se fija es una etiqueta autocerrada, el script no es autocerrado. Hay que abrir la etiqueta y cerrar la etiqueta, aunque no tenga contenido. Esto es algo que se manejó, se estableció, no funciona si se autocierra. Entonces lo que estoy esperando es de que el navegador me diga ya de un solo hola mundo desde app cuando se está cargando el documento y se carga el documento. Entonces ya sabemos de que nuestro documento está enlazado con JavaScript como tal. Ahora vamos a hacer algunas cositas aquí. Y digamos de que todos estos elementos, si ustedes ven, tienen una imagen, tiene un proyecto, tiene un texto. A veces estos valores los vamos a ir capturando a partir de otras fuentes de datos, otros datos. Entonces yo puedo con JavaScript hacer algo que normalmente es repetitivo entre todos los elementos. Igual yo manejo eventos. Entonces, para no hacer tan largo, la definición de variables se puede hacer con let. La parte de let es que permite modificar el valor de la variable. Tenemos constant
y el constant no permite modificar el valor de la variable. ¿Ok? Cuando hablamos de modificar el valor de la variable es más que todo a su puntero, eso ya es bien interno, no lo vamos a estar discutiendo, pero es importante entenderlo, el por qué en algunos lados puedo usar let y en otros lados usar constantes. En nuestro caso, la mayoría van a ser constantes, pero sí tenemos opciones a trabajar con let. Luego de eso, la otra que existe es var, pero esta ya está deprecada. ¿Ok? Var es simplemente para tener backward compatibility, es decir, que funcione con otras aplicaciones anteriores o navegadores muy viejos, que es la única forma que existía para declarar variables, pero está deprecado, o sea, no recomendamos usarlo. ¿De acuerdo? Ok, ahora, las primeras cosas que vamos a hacer. Primero, si nosotros vamos a estar manipulando el documento, todo el HTML que se renderiza en pantalla, cuando nosotros ya vemos lo que está renderizado, ya vemos todas las cajas, todas las imágenes, los videos puestos, lo que tenemos es la representación visual de un modelo de datos que está en memoria. Se le conoce como el DOM. Si nosotros inspeccionamos el elemento, que es una herramienta de desarrollo, me sale este árbol. Este árbol es la representación del DOM que tenemos de nuestro documento. Esta representación de DOM es algo sencillo, es como grafos. Y a esa representación del DOM con JavaScript yo tengo acceso total y completo. Y este debe de construirse. Entonces, por mientras se va cargando el archivo HTML, recuerden que es secuencial, va de arriba hacia abajo. Yo necesito que este JavaScript se espere hasta que todo el DOM esté construido. ¿Cómo hago eso? Ok. Declaramos unos eventos. Podemos definir, voy a definir una función, la palabra function, y aquí le digo page load. Ok, la vamos a definir y después vamos a utilizar o vamos a registrar el documento que se ejecute esa función cuando ya se haya cargado todo el documento. Entonces vamos a usar document. Document es una variable global. Todos los navegadores tienen eso y ese document hace acceso directo a todo el árbol del DOM. Entonces vamos a decirle que le vamos a agregar un event listener, le vamos a registrar una función para que vamos a registrar una función para que se dispare cuando haya cargado completo, cuando el navegador ya determine que ya se cargó todo el DOM, que ya se leyó todo el documento HTML y se generó su representación visual en memoria. Y vamos a mandar a llamar esta función que se llama page load. Ok, entonces aquí lo que estamos haciendo es registrando una función para que se ejecute cuando esté cargado todo el documento. Ok, entonces esta función se va a disparar, o sea, se va a ejecutar hasta que se cargue todo el documento. Vamos a ponerle aquí un alert, documento cargado. Ok, si se fijan, inicialmente vamos a hacer un cambio. Vamos a ponerle, cuando empiece, vamos a ponerle un alert. Se cargó el JavaScript. Y van a ver algo peculiar. Si se fijan, se cargó el JavaScript, yo no tengo nada visible. No se ve absolutamente nada. Le doy OK para que continúe, carga el documento y hasta que cargó la pantalla, el documento, se ve de que se demuestra y se renderiza el documento, me aparece el documento cargado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Casi no se lo escucho, José Gradis. Ok, document es la representación. Add event listener me permite registrar un evento
El evento que estamos buscando registrar es DOM Content Loading, que este se dispara cuando ya el documento se ha cargado, y el page load es la función que se va a disparar cuando se dispare este evento. Ok, entonces lo que le estoy diciendo en forma resumida es, cuando se carga el documento, ejecuta la función page load. ¿Listo? Ok, ahora vamos a definir una estructura. Muchas de las cosas que vamos a hacer en JavaScript o lo que hace en las aplicaciones es extraer estructuras de APIs generalmente. Estas APIs lo que me devuelven son estructuras de datos definidas en un formato conocido como JSON. JSON es JavaScript. Vamos a quitar estos alerts que me están generando problemas. Ahora sí. Ok, JSON es JavaScript Object Notation. Ok, entonces digamos de que yo voy a definir una constante, voy a crear una estructura. En este caso vamos a poner datos proyectos. Ok, yo voy a crear un objeto JSON que va a ser una estructura de proyectos que me va a tener diferentes valores. Proyecto 1, la descripción, la fecha fin, nombre, descripción, fecha fin. Y me hace falta, vamos a poner la imagen ya de un solo. Placeholder, y habíamos quedado que eran 150. Ahí está bien. Sí, te lo vamos a agregar a todos. Ok, entonces este proyecto, datos de proyecto, lo quiero replicar dentro de las tarjetas. Digamos de que aquí tenemos, vamos a buscar un campo de las tarjetas. Aquí está el elemento card, que son todos estos. Y esta es la sección de sitios web. Vamos a poner este aquí. Entonces vamos a ponerle, en este caso vamos a asignar un identificador. Voy a copiar uno solo de estos. Y cuando se cargue el documento, que se ejecuta el page loaded, lo que quiero hacer es generar esas tarjetitas del documento a partir de esta data. No quiero que venga en el HTML, sino que se genere de forma automática. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a extraer y vamos a poder tener acceso al contenedor. El contenedor es esta sección que habíamos creado llamado Sitios Web Projects. ¿Cómo extraigo o tengo acceso a ese nodo? Ok, definimos una constante. Vamos a poner contenedor sitios web. Y vamos a usar de document un método llamado getElementById. Ese getElementById va a tener este identificador, sitios web projects. Voy a copiarlo, voy a pegar. Ok, ahora voy a crear nuestra tarjetita. Bueno, vamos a extraer primero y vamos a usar datos proyectos. Voy a mover esto para abajo, estimados, para que quede más, se entienda más. Ok, entonces tengo, tenemos aquí el contenedor sitio web que ya lo sacamos y tenemos nuestro datos proyectos. Para poder recorrer datos proyectos, es un objeto JSON, pero ese objeto JSON es un tipo arreglo. Puede ser un objeto o puede ser un arreglo o un documento JSON. Entonces, como es un arreglo, se llama datos proyectos, puedo hacer una ejecución por cada uno de ellos usando el for each. Datos proyectos es el arreglo, for each me va a asignar una función proyecto
Aquí tengo la definición de una función de tipo flecha gorda. En vez de escribir function, una función, definirle la variable, puedo crear una función anónima de tipo flecha gorda. Esta es otra forma de establecer la parte del proyecto. Y ahora voy a ir creando cada uno de los elementos. En el HTML tenemos, voy a copiar una tarjeta completita. Y la voy a poner en un comentario de tipo bloque para no perderlo, solo para saber lo que tenemos que armar. Voy a cortar esto para que no se vea tan largo. Está el nombre, la imagen. Ok, entonces tenemos una tarjeta, una imagen, un H4 y un párrafo. Vamos a crear cada uno de ellos. Tenemos la tarjeta y usamos document create element. Eso me permite crear el elemento en el momento. Ese elemento tiene una clase llamada card, entonces vamos a usar class list, que es una propiedad que me devuelve todas las clases. ¿Se acuerdan que las clases yo puedo definirlas por espacios también para aplicar varias clases a un mismo elemento? Y eso está dentro del class list, que es un arreglo. Le agregamos ese arreglo llamado card. Eso es para que me genere esta parte. ¿Okay? Luego vamos a crear la imagen. Creamos un image. El image source hacemos que sea igual al proyecto. Recuerden, el proyecto tenemos image URL. Y vamos a poner la imagen del proyecto. Ahí no le vamos a quitar más el alternativo porque ese sí es necesario. Vamos a crear un H4, que es este H4, y le vamos a agregar el contenido. H4, podemos usar el text content y le decimos proyecto nombre, que es el valor que está aquí. Luego necesitamos crear el párrafo y el párrafo vamos a agregarle la descripción y en este caso vamos a agregarle también la fecha inicio y la fecha fin. Entonces para la descripción vamos a usar algo llamado plantillas de JavaScript o plantillas de texto. Se fijan, son comillas invertidas o acentos invertidos, como les quieran decir. Es una plantilla de texto y lo que me permite es establecer formato a lo que yo quiero publicar. En este caso voy a publicar proyecto de descripción, voy a poner una barrita, proyecto fecha de inicio y fecha de fin. Ok, tengo creado todos los elementos, pero ahora a la tarjetita yo necesito adjuntarle todos esos valores. Entonces primero, lo primero que está es la imagen, después está el H4 y por último está la P. Y luego al contenedor vamos a hacer una pen child, o sea que adjunte al final la tarjeta. Si hacemos eso y vemos el valor, vamos a ver ahora en la de sitios web, están los tres originales, pero al final van a encontrar que tenemos proyecto 1 con la descripción, proyecto 2 con la descripción, proyecto 3 con la descripción. Entonces eso me permite ahora venir al HTML y decir, no, no voy a poner todo esto. Sería, lo voy a colapsar para hacerlo fácil de capturarlo. Tiene un valor vacío. Entonces ahora la parte de sitio web solo tiene los elementos que están generados a partir de JavaScript. Pausa, ¿alguna pregunta? Sí, la sección con el identificador. Es lo único que quedó.
Ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a ponerle a cada uno algo llamado done. Le vamos a definir true. A algunos y a los otros no. Vamos a poner el primero en falso y el otro en falso. ¿Para qué hacemos esto? Para poder ver entonces ahora cómo podemos trabajar con condicionales. Y aquí ya lo puedo borrar. Esto era solo de referencia. Ok, creamos en el aire puros nodos HTML, no está en el código fuente, pero sí está como instrucciones. Y yo puedo definirle entonces que me le agregue if project done, le agregamos la clase done y hacemos una modificación al CSS y le definimos lo del card. Vamos a poner un background color que va a ser un verdecito claris. Eso está bien. Entonces, si se fijan, no hay espacios adentro. Solo estoy diciendo que el selector es que tenga la clase card y tenga la clase done. Así de simple. Salvamos y vemos que ahí está. Los que no están hechos están en blanco y los que sí están en verde. ¿Cómo lo ven? Ok, vamos a hacer aún elementos más interesantes todavía. Parte de las cosas que tenemos que trabajar es poder saber cómo vamos a manejar los mensajes. El alert es bonito, funcional, pero a veces es extremadamente feo. No funciona muy bien. Entonces podemos agregar y vamos a agregar una función que me agregue un modal. ¿Qué es el modal? Simplemente es elementos que tienen dos cajas, un background que cubre todo y no permite que suceda y se traspase nada cuando se le da un clic, o si se le da clic en esa parte negra o esa parte oscura, que no, ¿cómo es que se llama? No logre dejar pasar un clic. Luego de eso tenemos un modal, un cuadro en donde está el contenido y un botón para poderlo cerrar. Ahorita solo vamos a crear los dos cuadrados, lo oscuro del background y el blanco, y lo vamos a mostrar con el proyecto seleccionado, con uno de ellos. Entonces vamos a crear constant modal porque vamos a inicializarlo y a él vamos a hacer un document.create element y lo que vamos a crear es una sección. ¿Okay? Ya de un solo le decimos que es modal y también le decimos modal.classList. Le establecemos que está escondido por defecto. ¿Ok? Luego tenemos un content que va a ser un div. Le definimos el modal content para definirle todos los elementos a través de CSS sin nada más. Y vamos a crear un header también para establecer un título. Ya estuvo ahí nomás. El H3. Ahorita no le vamos a poner nada. Y el botón close. Pero vamos a... Perdón. Y es una X.
Ok, con eso vamos al header a apuntar el title. Al header también le vamos a poner el close. Y al modal también append child el test model content. Y al modal model content. Ok, y a esto vamos a decirle al body que vamos a juntar el modal directamente. Eso es simplemente para crearlo y generarlo. Entonces en el page load que tenemos ahí, vamos a hacer algo, vamos a add modal, va a ser lo primero, y todo esto lo vamos a extraer a otra función. Que vamos a mandar a llamar aquí. Ok, en este punto, si ya se ejecutó, vamos a encontrar, si ustedes se fijan, ya se cargó los proyectos, y aquí abajo voy a tener el título del modal y la X con el botón. Ok, ¿por qué? Porque no le he dado estilo a todos estos elementos, ya le vamos a dar esos estilos. Y lo que queremos hacer es crear una API que me permita mostrar o que me permita, sí, mostrar y cerrar el modal como tal. Entonces, vamos a hacer dos funcioncitas más. Modal, vamos a poner un title como valor. Esos son parámetros por defecto. El content. Y podemos agregarle un elemento on close. En este caso, vamos a dejar una función vacía. Ok, ¿qué estoy haciendo? Creando una API para decirle show modal y qué va a suceder cuando se haga el on close. Luego de eso voy a hacer un function hide modal. Y ese hide modal lo que vamos a hacer es simplemente al modal definirlo. Ahora, aquí vamos a tener un problema porque estamos manejando muchos estados distintos de ciertos elementos y aquí amerita entonces que yo lo extraiga toda esta funcionalidad a otro archivo script que sea una clase como tal y manejarlo como una clase. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Toda esta parte de add modal la vamos a extraer. Y todo esto lo vamos a cambiar a una clase. De esta forma puedo quitarles functions, así quedan los métodos puros.
y creamos un constructor. Le decimos add model. Va a formatear esto. Ok. Y así vamos a hacer lo siguiente. Le voy a poner this modal. Por tanto, aquí yo le puedo poner let modal. Otro que voy a cambiar. No me está tirando error. Es que esto solamente es por TypeScript. Vamos a ponerlos así. Y aquí nos hace falta entonces this para apuntar. Entonces el show model, ya con eso yo puedo definir ok, definimos el text contents con el título que me manda el parámetro, el content inner HTML, mandamos directamente el contenido y el onClose, le definimos data close, event click y hacemos el this hide model y el onClose, lo mandamos a ejecutar. Entonces vamos a crear this hide model, en este caso vamos a agregar el hidden, el show, lo removemos. Eso es todo. Entonces ya con el modal, si ustedes observan, creamos una clase, algo adicional, las variables, constructor, agregamos el modal al documento, el documento está en este punto y hacemos el show model para salir. Hace un hide model, this hide model, entonces vamos a el evento onClose que se manda desde el show model, tiene la referencia del click. Cuando se hace el hide model en el onClose, entonces tenemos que eliminarlo. This.modelClose, remove listener. Listo. Ok, entonces cuando se le quita para que no se estén acumulando los clics uno arriba del otro. Así tenemos el modal prácticamente. Cuando se ejecute el valor, vamos a venir, vamos a crear una variable general para los datos proyectos. Vamos a ponerle aquí que tenemos que incorporar. Antes de eso, entonces en el index.html, antes de cargar el JS-script, vamos a cargar el modal. El modal simplemente va a cargar la definición. Cuando ya esté cargada, entonces yo ya la puedo utilizar aquí. En el page modal, entonces vamos a decir let my modal igual a null. My modal es igual a new modal class, que es el que tenemos aquí creado. Ok, eso lo va a adjuntar ya automáticamente.
y tenemos acceso a él. Y cuando se ejecute uno de estos, vamos a ponerle el H4. Add Event Listener, clic. Vamos a ponerle My Model, Show Model, el proyecto, el nombre y la descripción. Y al cerrarlo no vamos a hacer absolutamente nada. Y vamos a ver el título y la descripción, es lo único que ocupamos. Vamos a ver si con eso nos funciona. Ahí tenemos un error. Model title not defined. Model title. Para que no corrió. Vamos a ver por qué no corrió. No model cache 2934. Ay, el append. Error de novato. This, 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 this. Eso fue lo que pasó. A ver, hoy si no hay. Aquí están los proyectos. Y si le doy clic, aquí abajo me dice descripción del proyecto 1. El título no me aparece. Pero si me voy a los elementos, aquí tengo el modal, tengo el content, que es descripción del proyecto. Por eso no salió todo eso. Aquí hay un error. Content. Ah, me falta uno. Modal body. Sería ahí. Ok, aquí está el título del modal, no hay nada, está el botón, cabal. Vamos a ver proyecto 1. Aquí podemos observar proyecto 1, el model content, tiene el header, descripción del proyecto 1 y en el proyecto está el proyecto 1 y la descripción. Vamos a darle clic a proyecto 2, automáticamente me hizo el cambio del proyecto 1 al proyecto 2. Y ahora con CSS es que vamos a controlar todo esto. Eso se lo voy a dejar ya hecho para que ustedes lo tengan predefinido. Simplemente es agregar CSS. Lo podemos sacar en un CSS aparte para no combinarlo. Solo en los lugares que vamos a usar el modal se incorporan. Y con esto terminamos el repaso de JavaScript. Cosas que vimos ahorita: declaración de variables, generación de funciones, registro de eventos de JavaScript, manipulación del DOM y generación automática a partir de un documento JSON del DOM, registrar los eventos y la estructura de una clase con sus métodos internos. Sé que es bastante, pero esto lo podemos usar de referencia para las cosas que vamos a hacer más adelante. Y con esto ustedes pueden hacer mil maravillas. ¿Qué nos hizo falta? Nos hizo falta expresiones regulares y hacer validaciones del formulario. Vamos a extender una clase de eso específicamente el día lunes para poderlo realizar. Ok, con esto terminamos el día de hoy. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda?